Hola, ¿qué tal? El tema que veremos el día de hoy es variables eléctricas de la materia de electrónica correspondiente a la tarea 3 de la unidad 2. Mi nombre es Rafael Hernández Polito de la carrera de Sistemas Computacionales. El primer punto que tocaremos para este tema es tensión eléctrica y voltaje. Para ello responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Lo dividiremos en dos términos. El primer término, tensión, con el origen en el latín tensio, tiene diferentes acepciones, por lo que en general se refiere al estado en el que se encuentra un cuerpo cuando está bajo la influencia de fuerzas que resultan opuestas. El siguiente término, eléctrico, por su parte, es aquello vinculado a la electricidad, la propiedad de la materia caracterizada por el rechazo o la atracción entre sus partes de acuerdo a la presencia de protones o electrones. Para esto, la idea entonces de tensión eléctrica de este modo se asocia a la magnitud que permite indicar la diferencia existente en el potencial eléctrico que se registra entre dos puntos. Entendemos entonces el concepto de diferencia de potencial, conocida como DDP, es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Un ejemplo lo veremos a través de la representación de un modelo hidráulico. Podemos decir entonces que la tensión eléctrica también se conoce como voltaje, cuya unidad de medida es el voltio. Por lo tanto, el voltaje refleja el número de voltios que intervienen en un sistema eléctrico, y es importante tener en cuenta que la tensión eléctrica no está relacionada con la distancia que recorre la carga, sino que está determinada por el potencial eléctrico que existe entre los dos puntos. Podemos ejemplificar esto de la siguiente manera si comparamos el flujo de la corriente continua con el flujo de la corriente de agua de un río y al voltaje con la altura de una catarata, que es la caída de agua, se puede entender a qué se refiere el término voltaje, que es conocido como diferencia de potencial, que sería la altura, la diferencia de alturas de la caída de agua. Esto lo podemos representar con el siguiente esquema. La altura, que en este caso es el voltaje, representa la cascada, y el caudal, que representa la corriente del río, es precisamente la corriente. Intensidad de corriente. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Lo podremos determinar a través de lo siguiente. La intensidad de la corriente en un circuito es diferentemente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Esto es lo que mejor se conoce como ley de Ohm. Esta ley muestra la relación que existe entre la corriente, la tensión y la resistencia. Un ejemplo, en el caso que concurren en un circuito hidráulico entre la caudal, las dimensiones de las tuberías y la diferencia de altura o presión, como podemos ver en el siguiente dibujo. Así pues, se cumple que la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico aumenta si aumenta la diferencia de potencial, voltaje, siempre que la resistencia se mantenga constante. De la misma forma se cumple que la intensidad de la corriente, amperios, disminuye si la resistencia aumenta, siempre que la tensión, diferencia de potencial, se mantenga constante. En este caso, la tensión la podemos representar como el contenedor, la resistencia, que es la manguera, y la intensidad es el chorro de agua. Unidades de medición. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿De dónde se obtienen? La primera unidad que tocaremos es el voltaje y su unidad de medida es el voltio, representado por una V. El voltio o volt es la unidad derivada del Sistema Internacional para el Potencial Eléctrico, que la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Recibe su nombre en honor a Alessandro Volta, quien en 1800 inventó la pila voltaica, la primera batería química. La siguiente unidad de medida es la intensidad de corriente. Esa unidad de medida es el amperio, representada por una A. El amperio o ampere es la unidad de intensidad de corriente eléctrica que forma parte de las básicas en el Sistema Internacional de Unidades y fue nombrado en honor al matemático físico francés André-Marie Ampère. Y por último, la siguiente unidad de medida es la resistencia, que su unidad de medida es el ohmio, representado por un omega. El ohmio u ohm es la unidad derivada de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Su nombre se deriva del apellido del físico alemán Georg Simons Ohm, autor de la ley de Ohm.
Estas unidades de medida las podemos ver ejemplificadas en un circuito eléctrico a través de la ley de Ohm, como se representa en el siguiente esquema o diagrama o circuito eléctrico. El triángulo de la ley de Ohm lo ejemplifica más claro. Y como podemos ver ya en un circuito más gráfico, queda representada de la siguiente manera. Pues por mi parte sería todo, espero les sea de utilidad este video. Hasta luego.